tal, hermanos? Bendiciones. Vamos a continuar nuestro estudio sobre el carácter de Dios. En la presentación anterior mencioné 1 de Juan 4:8. Dice, el que no ama no conoce, no ha conocido a Dios, porque Dios tiene amor. No dice así. Dios es amor. Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Si Dios tuviera amor, entonces la fuente del amor que Dios tiene sería otro. Pero Él no necesita de otro para tener amor, porque Él es amor. Por lo tanto, cualquier característica de su amor no se origina en otro, se origina en Él. Él es la fuente del amor ágape, amor ágape. Ok, vamos a leer a continuación cuáles son las características de ese amor de Dios, de ese amor ágape de Dios. 1 Corintios 13, 4 al 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Muy bien, todas estas características son características del amor de Dios, que se origina en Él, en su corazón. Es su iniciativa. Él es así. Él es sufrido, es bueno, no tiene envidia, no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera y todo lo soporta. Y saben, en ese momento en que fue escrito 1 Corintios 4 al 7, ya se podía decir que el amor de Dios es así como se ha dicho. ¿Por qué? Porque acababa de pasar la cruz. Acababa de pasar el sufrimiento de Cristo en la cruz. Ya, ahora sí se puede decir que el amor de Dios es todo esto. Y también se puede decir que el carácter de Satanás es todo lo contrario. En la cruz, Cristo mostró el amor del Padre. El Padre se reveló en su plenitud. Ahora, todas estas características que se han mencionado en 1 Corintios 13, 4 al 7, que fue escrito un poco tiempo después por el apóstol Pablo, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu de Dios, son características que ya se pueden decir que Dios es amor. Sin embargo, también en el Antiguo Testamento ya se nos había dicho del amor de Dios y de su carácter misericordioso, piadoso, pero era muy difícil que las personas pudieran entenderlo. Ahora ya ocurrió la cruz. Ahora la sangre de Cristo ha sido derramada. Ahora los hombres tienen completo el panorama para poder entender el amor de Dios, porque su propio carácter lo ha demandado. Antes que Romanos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera Dios amó a sus enemigos y los hizo sus amigos. Sí, Dios amó a sus enemigos, no porque Dios es enemigo del mundo, es porque el mundo es enemigo de Dios. Se cortó la amistad que había en un principio por la enemistad de la serpiente, pero Dios pone una enemistad entre la mujer y la serpiente para que haga un camino para poder mostrarse y volver a tener o volver a ser amigos aquellos que eran enemigos. Y la manera era derramando la sangre de Cristo. Y bueno,
¿Quién derramó la sangre? Nosotros. Nosotros, los romanos, la serpiente, todos lo hemos hecho. Dice Romanos ahora sí 5:8. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, que siendo aún pecadores, aún enemigos, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Porque éramos pecadores, éramos enemigos. Pero cuando Él muere, en ese momento se abren nuestros ojos y se demuestra el amor de Dios hacia nosotros. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre totalmente lo contrario. Ocurre lo que pasó allá con el... Yo creo que por eso está escrito y registrada esa historia del ladrón en la cruz. ¿Sí? ¿Qué dijo el ladrón en la cruz? ¿Qué le dijo a Jesús? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿No? Eso fue lo que le dijo. No le pidió otra cosa, sino que se acordara de él, que tuviera misericordia, en otras palabras. O sea, el hombre comprendió que había misericordia, donde antes seguramente no había pensado que existiera ese tipo de misericordia o ese carácter. También ese hombre fue alcanzado, y justamente en la cruz, cuando estaba siendo derramada la sangre de Cristo. Era enemigo y después fue amigo. Juan 15:12 al 13 dice: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí ya se está diciendo, después de haber derramado la sangre de Cristo, después de que ya se ha conocido el amor de Dios, ahora Dios dice, son mis amigos. Ustedes son mis amigos. Para mí ustedes nunca fueron enemigos. Ustedes fueron enemigos en un tiempo, porque ustedes eran mis enemigos. Ustedes quisieron serlo, tenían enemistad conmigo. Ahora yo los llamo mis amigos. ¿Recuerdan? Jesús le dijo a, a Judas, amigo. Le dijo a Abraham, amigo. Y nos dicen nosotros amigos. Siempre somos amigos de Dios. Pero nosotros nos hemos hecho a nosotros enemigos contra Dios. Mateo capítulo 5, versículo 43-44. Pero antes, Juan 15:12 al 13 nos dice que hay un mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Cómo? ¿Cómo debemos amarnos unos a otros? Como Él nos amó, ¿sí? Con su amor ágape, con la misma forma, con la misma intensidad, con las mismas características. O sea, que el amor ágape de Dios, mostrado plenamente ya, se nos invita a tenerlo en el corazón cuando tenemos a Cristo. Ahora sí, Mateo 5, 43-44. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esto fue lo que ha sido dicho. Pero yo os digo, aquí está Jesús clarificando cómo debe ser el mandamiento según el amor de Dios. Dice, amad a vuestros enemigos. ¿Como quien los amó? Como yo los amé. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ese es el amor de Dios. Amar a nuestros enemigos. Bendecid a los que maldicen. Hacer bien a los que os aborrecen. En esto consiste la justicia de Dios, el amor de Dios y el juicio de Dios. ¿En qué? En hacer el bien, en amar a los enemigos, en orar a los que os persiguen y os ultrajan. Por eso Dios ama a sus enemigos, claro, y les mostró su amor y los bendijo. Y Jesús oró por nosotros. O sea, no podemos amar a nuestros enemigos.
No podemos recibir un mandato de Dios sin primero darnos el ejemplo. Y nos lo dio en Cristo. Por eso nosotros ya no debe ser algo complicado amar a nuestros enemigos. Por supuesto que la es por nuestra naturaleza y por nuestro orgullo, pero para Dios es fácil mostrarlo. Es fácil darnos para Él su carácter. El problema está en nosotros. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. ¿Se dan cuenta que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo? Vino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso, eh, el nombre del Hijo de Dios es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando Jesús tenía la conversación con los fariseos, con los judíos, y les dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y los orgullosos judíos le dijeron, no, pero nosotros no somos esclavos de nadie. Y justo en ese tiempo estaban bajo servidumbre de Roma. Y mucho tiempo antes, Babilonia, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, siempre los judíos habían estado bajo el yugo de alguien, pero ellos lo niegan. Pero Jesús les dice, es que no estoy hablando de eso. Son esclavos del pecado y esclavos de Satanás. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Esclavos de Satanás. Dice, porque los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Juan 8:10-11 dice, enderezaos, perdón, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Está hablando de la mujer que fue tomada en pecado y la traerían para apedrearla, porque esa era la ley, ¿no? Esa era la ley, apedrear. Y, y dice que Jesús, viéndola, le dijo, ¿no? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Es una pregunta. ¿Ninguno te condenó? Dos preguntas. Ella dijo, ninguno, Señor. No contestó a la primera pregunta, solamente contestó a la segunda. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Pero en realidad con esa respuesta estaba contestando la otra pregunta. ¿Por qué? Porque no había nadie. Ojo, ese mandato de apedrear fue dado, ¿no? Fue dado a los judíos, pero no era un mandato bueno. Era un mandato malo por el mal corazón de los judíos, perdón, por el mal corazón de los hebreos. Y, y esa ley fue transmitida de generación en generación, no cambió, y ahora viene Jesús, que es la plenitud del carácter de Dios, y corrige y muestra el amor de Dios, el contraste entre el deseo de los hombres y el deseo de Cristo, el deseo verdadero del Padre. ¿Por qué? Porque la mujer pudo haber pensado, bueno, no hay nadie que me condene, no están los hombres, ya se fueron los hombres, pero hay uno que sí me condena, que es el Padre, ¿cierto? O sea, no solamente los hombres estaban acusando a la mujer, el Padre también, pero obviamente no es que el Padre la esté acusando, sino que se cree que es el Padre, ¿no? Porque fue dada esa ley anteriormente. Pero ella entonces dijo, ninguno, incluye a los hombres y a Dios, no hay nadie que la condene. Se ha dado cuenta de que el juicio de Dios no viene con condenación, viene con salvación. Y ella contestó acertadamente, ninguno, Señor. Jesús le dijo, y seguramente con una sonrisa y con mucho amor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No hubo condenación, no hubo venganza de parte de Dios. Tú has cometido este pecado, yo te voy a apedrear directamente. Pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque eso estaba en el corazón del hombre.
Lucas 7, 12 al 14 nos dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, muestraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Vemos aquí 10 hombres leprosos. La lepra era el azote de Dios, era el castigo de Dios, así como el apedreamiento era el castigo de Dios. Pero no hubo condenación en el caso anterior. Y en este caso, Jesús no los condenó tampoco, no al contrario. Vayan con el sacerdote. Vayan, los sacerdotes que eran representantes de autoridad de Dios, vayan para que sean reconocidos y den testimonio del poder de Dios. Y saben, ¿por qué creen ustedes que estos leprosos vinieron ante Jesús? ¿Por qué? Si se creía que la lepra era el castigo directo de Dios. ¿Por qué? Por la simple razón de que ahora esos hombres han escuchado palabras que ningún hombre ha hablado antes. Hablar de misericordia como Jesús habla. Y se corrió el rumor, y no sé de qué manera estos hombres sabían que Jesús era el Hijo de Dios, sabían que era el Maestro, sabían que venía a enseñar la justicia, sabían que venían a mostrar el carácter del Padre, sabían que el carácter del Padre era misericordia, por lo tanto no vinieron a pedir perdón, vinieron a pedir misericordia. ¿Y qué? ¿Qué hizo Jesús? Vayan, muéstrense a los sacerdotes. Ellos todavía no estaban en ese momento limpios de la lepra, pero ellos caminaron por fe, dice, y fueron limpios. ¿Se dan cuenta? Fueron libres, no solamente de su enfermedad física, sino de su corazón. De su corazón, porque ahora creen que Dios no los condena más, que son salvos, lo mismo que la mujer encontrada en adulterio. Ahora ella cree que Dios no la condena, ni Jesús la condenó, el Padre nunca la condena, ni los hombres la condenaron. ¿Por qué? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la gracia es la justicia de Dios, ¿no? El perdón de Dios, pero también misericordia de Dios. Vamos a un poquito más adelante. El verdadero conocimiento de Dios no lleva la acusación, ni a buscar explicaciones, sino el clamor por misericordia de Dios. ¿Sí? Cuando se conoce que Dios es misericordia, que Jehová es misericordioso y piadoso, y se conoce, se tiene pleno conocimiento, iluminación en el corazón de esto, no se busca, como estos hombres no buscan acusaciones, o reclamar nada, o buscar una explicación de esto. Simplemente claman por misericordia. Y Dios le da la misericordia, porque Él es el dador, porque Él es misericordia, porque sí Él es, y no echa a nadie que lo busque honestamente. No echa fuera a ningún hombre, no hace excepción de personas. Ahora, quiero entrar en un punto del amor de Dios que, que casi no se menciona. Y quiero entrar el amor ágape de Dios, pero en las iglesias de Apocalipsis. En las iglesias de Apocalipsis se hace mención al amor de Dios. Y las iglesias son una profecía, pero también son una profecía del amor de Dios. Y voy a tocar un poco acerca de esto. Por ejemplo, ¿no? Nosotros conocemos que son 7 iglesias que representan 7 periodos de tiempo de la iglesia en relación con el amor de Dios y en relación con el mensaje y por supuesto el carácter de Dios. Éfeso, que es la primera iglesia, que abarca un periodo del año 31 hasta el año 100 e inicia una nueva
Iglesia, Esmirna, que viene del año 100 al año 313. Después Pérgamo, del año 313 al 538. Tiatira, del año 538 al año de 1798. Ese es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, van cuatro. La quinta, Sardis, de 1798 a 1844. La quinta. La sexta, ¿cuál es? Filadelfia, que es de 1844 hasta cuánto. ¿Hasta cuánto es la iglesia de Filadelfia? Podemos saber cuándo es que llega la iglesia de Filadelfia hasta su límite, cuando sabemos cuándo inicia la Odisea, que es la séptima iglesia. Y hay una carta de Elena G. de White, carta 12, 1856, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 185. Dice, la iglesia está en una condición laodiciana. ¿En qué año? 1856. Aunque piensa que está rica y satisfecha, está ciega y desnuda. Necesitamos un avivamiento. La condición de la Odisea es la condición de la iglesia en este tiempo. ¿Qué año? 1856. Por lo tanto, la Odisea comienza desde el año 1856 a mostrar los signos de la Odisea. Concluyó Filadelfia. Desde 1856 hasta este año estamos en la iglesia de la Odisea. ¿Cuánto tiempo más? Como mencioné en la presentación anterior, ¿cuánto tiempo más vamos a estar así? ¿Cuánto tiempo más nos vamos a enfocar realmente en el mensaje de la Odisea que podemos encontrar, que es el mensaje del testigo fiel? Por eso se dice testigo fiel, porque es un fiel testigo, un fiel testimonio de quién es el Padre. Y cuando comprendemos esto, sabemos que el mensaje tiene que ver con carácter, porque el testimonio es pues testimonio del carácter del Padre, ¿no? Ahora, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2 al 4, que habla acerca de Éfeso, ¿no? Los primeros apóstoles perseguidos, maltratados. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mis mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa palabra, amor, que aparece aquí, tu primer amor, es el ágape. Los discípulos tenían el ágape. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu de Dios, no recibieron únicamente, no recibieron poderes de poder hablar otro idioma, recibieron el amor. No es posible recibir el poder sin el amor. Por lo tanto, ellos primero recibieron el amor y después el poder. Estaban unánimes, juntos, unidos, pero con el paso del tiempo, no sé qué fue lo que pasó. Se enfocaron más en una administración, no sé exactamente qué fue lo que pasó con ellos, pero abandonaron su primer amor. Se corrompió. Se corrompió. Por eso inicia la iglesia de Esmirna. Ya no se menciona nada del amor. Después Pérgamo. Después Tiatira. Dice Apocalipsis 2, 19. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe. Aquí aparece nuevamente el amor ágape de Dios. Esa palabra amor es ágape. Significa que es el amor de Dios. O sea, tienen el amor de Dios. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Versículo 20 de Apocalipsis 2:19
2 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas. Bueno, está hablando del tiempo, según que tenemos acá, de Tiatira, ¿no? La corrupción de la iglesia, la mezcla de la iglesia y el Estado romano, la Santa Inquisición, el imperio de la muerte, ¿viste? El imperio de la Inquisición. Pero dice que había amor en la iglesia. ¿Y sabes quiénes eran los que tenían ese amor? Los valdenses y otros grupos que habían el amor de Dios, a pesar de que en las iglesias anteriores, a pesar de que ya estamos acá, ¿no? Éfeso se abandonó el primer amor, Esmirna no aparece el amor, Pérgamo no aparece el amor, pero en Teatira todavía hay amor, ¿y saben? En esos pueblos. Por eso es que se menciona el amor de Dios. Por eso es que es tan, pero tan importante eh, estudiar, conocer el amor de Dios en relación con su carácter, porque su carácter es amor, justamente. Y por eso esos hombres, esas personas que estaban allá en los valdenses y otros grupos, tenían el amor de Dios y el amor permaneció. El carácter de Dios permaneció. A pesar de la persecución, a pesar de que había corrupción en la iglesia, mezcla de iglesia y Estado, Jezabel estaba dominando al gobierno y hacía lo que quería con los cristianos. Y bueno, conocemos el sufrimiento que tuvieron. Pero ellos murieron, ¿no? Muchos murieron cantando, muchos murieron alabando a Dios. ¿Por qué? Porque no había temor en ellos. No había temor, había al contrario, bendecían a los que los maltrataban, hacían bien a los que les hacían mal. Pues reflejaban el carácter de Dios. Ahora viene la iglesia de Sardis. Sardis es la iglesia número 5. Aquí nos dice la iglesia de Sardis, no se menciona nada sobre el amor de Dios, pero se dice que, que conozco tus obras, ¿no? Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque yo he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, no han manchado su carácter, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Bien. Ahora, dice sobre la iglesia de Filadelfia, ¿no? No se dice nada mal sobre la iglesia de Filadelfia, pero se dice solamente una cosa. Se dice, bueno, lo que se dice sobre la iglesia de Filadelfia, perdón, no se dice nada malo, era una iglesia pequeña, pero dice que el que venciere, ¿no? Dice que escribiré sobre él el nombre de mi Padre, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Se preserva el carácter de Dios, ¿sí? Pero entonces llegamos a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, la iglesia del juicio. La iglesia del juicio. Es la iglesia donde abunda el juicio. Y el amor ágape de Dios es contrario a toda obra de juicio o de condenación. Porque no hay condenación en el amor ágape, como ya lo vimos en algunos ejemplos. Pero la iglesia de la Odisea tiene un problema grave y es
condenación, juicio. La iglesia de la Odisea, su nombre lo dice, juzga. Yo soy la odicense y tú eres la odicense. Tú eres la odicense, hermano. Tú juzgas. Ahora, la verdad que no debemos condenarnos unos a otros diciendo, por ejemplo, que yo tengo verdad, que el otro no tiene la verdad, que el otro está en engaño, que el otro está enseñando falsedad. ¿Por qué? Porque lo estoy condenando. Nosotros siempre, y solamente quiero mencionar esto, siempre debemos incluirnos dentro del propio problema de la iglesia de la Odisea, que es juzgar. Y como por ejemplo tenemos a Daniel. Cuando Daniel estaba en Babilonia, creo que estaba todavía en Babilonia, dice, y oré a Jehová mi Dios. Creo que ya había pasado a Babilonia. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Dice que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Para poder nosotros vencer ese espíritu de juicio o el espíritu con una iniciativa de juzgar a los demás, la solución es el amor ágape de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita la iglesia de la Odisea? Un conocimiento pleno, no fragmentado ni parcial, del carácter de Dios, del amor ágape de Dios. Un enfoque total en el amor ágape de Dios. O sea, necesitamos a Cristo, necesitamos una revelación clara del carácter del Padre. Por eso es que esta serie de presentaciones es con toda la intención de que podamos recibir el mensaje, la Odisea, el mensaje del amor ágape de Dios para nuestros corazones. Dice, Mensajes Selectos, tomo 1, página 176. No es nuestro trabajo condenar a nadie. Somos todos pecadores y solo Cristo es el juez justo. El que condena a los demás está asumiendo una posición que pertenece únicamente a Dios. Debemos recordar, dice el Ministerio de la Bondad, página 399, debemos recordar que somos miembros de la familia de Cristo y que nadie está libre de defectos. No se nos ha llamado a criticar ni a juzgar, sino a ser instrumentos de salvación y restauración. Voy con otras más citas. El discurso maestro de Jesucristo, página 124. Muchos que condenan a otros están cometiendo pecados mayores que los que critican. Cristo no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Si hemos de ser sus seguidores, debemos tener el mismo espíritu. El mismo espíritu. No un espíritu de condenación, sino un espíritu de ¿qué? De salvación. Debemos de tener a Cristo. El camino a Cristo, página 69. El amor de Dios, obviamente el amor ágape de Dios, debe llenar nuestro corazón de tal manera que no tengamos lugar para criticar o condenar a los demás. Dios mío, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en gran manera. Debemos ser llenos del amor de Dios para que no tengamos lugar para criticar o condenar a los demás. Debemos reflejar el amor de Cristo, que busca restaurar, no destruir. ¿Qué entonces el amor de Cristo, qué es lo que busca? Restaurar, salvar, redimir. No condenar, no juzgar, no destruir. Y ese carácter debemos tenerlo nosotros. Pero la Odisea juzga, la Odisea critica, la Odisea condena. Y nosotros no debemos ser como laodicenses, aunque debemos involucrarnos en el problema, pero para clamar
como Daniel, para ser parte del pueblo que clama y gime por las abominaciones. Y esas abominaciones, más allá de ídolos o de corrupción o de idolatría o de apostasía dentro del pueblo de Dios, sino el juzgar, el condenar, el de sentirnos superiores a los demás. Dice Testimonios para la Iglesia, y voy terminando, tomo 6, página 125. El espíritu de condenación, de condena, es evidencia de orgullo espiritual. Aquellos que han experimentado el perdón de Cristo mostrarán un espíritu de humildad, sabiendo que ellos mismos han sido rescatados de grandes pecados. Otra vez repito esto. El espíritu de condena es evidencia de orgullo espiritual. Orgullo espiritual. Condenar a otro es orgullo espiritual. Aquellos que han experimentado el perdón de Cristo mostrarán un espíritu de humildad, sabiendo que ellos mismos han sido rescatados de grandes pecados. Eventos de los últimos días, página 65. El amor de Dios, el amor ágape de Dios, el amor de Cristo y el amor unos a otros. Los que estén preparados para la traslación al cielo, sin ver la muerte, deben reflejar plenamente la imagen de Cristo, como ya habíamos mencionado en el video anterior, ¿no? Y bueno, en el siguiente video, ya se nos hizo un poco tarde, no voy a poder terminar, pero en el siguiente video vamos a ver, más plenamente, más profundamente el amor de Dios, para poder hacer distinción entre lo que es amor de Dios, amor del hombre, y el amor que es del yo, ¿no? Y bueno, vamos a orar y que Dios nos ayude y también nos dé posibilidad de poder estar nuevamente para continuar con este tema sobre el amor de Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos has mostrado tu gloria y nos has mostrado, Señor, que tú, que tú eres misericordia. Nuevamente nos has mostrado. Nos has dicho claramente que nos amemos unos a otros, como tú nos has amado. Que podamos recibir tu amor, Señor. Por favor, llénanos, llénanos de ti, llénanos de tu espíritu para no condenar a mi hermano, para no condenar a mi hermano que está en el error y que yo estoy, aunque yo tenga razón, Señor, por favor, ayúdame a reconocer que yo mismo soy liberado, soy perdonado de pecados mayores que eso. Señor, por favor, ten misericordia. Por favor, danos tu misericordia. Clamamos por misericordia como los hombres que tenían enfermedad de lepra. Caminar por fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a atender tu voz y a escucharte y tomarte en cuenta en todo momento. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.